El mensaje de hoy vamos a hablar de 3 frutos que son dignos de una nueva manera de pensar bajo la gracia. ¿Vale? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 3, versos 7 y 8 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el pasaje donde no creyentes, cientos y cientos de no creyentes, venían al río Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista, para poder arrepentirse de sus pecados y comenzar a creer en el Mesías que anunciaba Juan, ¿sale? A esos no creyentes o a esos nuevos creyentes, Juan el Bautista los mandaba a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si ya te arrepentiste, tienes que dar frutos, le dice, frutos dignos, ¿vale? Ahora, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, y metanoia significa simplemente cambiar de manera de pensar. Entonces, lo que está diciendo Juan el Bautista es que hagan frutos dignos de una nueva manera de pensar. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, dice: por lo tanto, amados hermanos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando les dice en el verso 1, amados hermanos, es porque estamos hablando de gente ya creyente. Eso distingue este versículo, ¿verdad? Este pasaje. Le está hablando a creyentes y les está diciendo que dejen que Dios les cambie la manera de pensar y entonces van a conocer la voluntad de Dios. En ambos pasajes, el Espíritu Santo está inspirando, ¿verdad?, para hablar del cambio de manera de pensar, ya sea al momento de recibir a Cristo o ya sea cuando ya son viejos viejos creyentes. De todas maneras, tenemos que seguir dejando que el Señor nos cambie la manera de pensar y eso va a traer que podamos conocer mejor la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿vale? Ahora, cuando dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí?, lo que está diciendo, o eso no es otra cosa que hacer acciones que sean congruentes con esa nueva manera de pensar. Eso significa frutos dignos de arrepentimiento. No es que llores y clames y pases al altar y derrames tus lágrimas. Eso puede estar bien si quieres. Si así te pasó, estuvo bien. Pero después de recibir a Cristo, si estás bajo la gracia, hacer frutos dignos de esa nueva manera de pensar es que esas acciones de tu vida sean congruentes con esa nueva manera de pensar. Y déjame decirte esto claramente, por favor, pon atención. Ponga atención, esto es muy importante. Aquí en el material le puse ojo, ojo acá, ojo a esto. Esas acciones no son un requisito que tú debas cumplir por estar bajo la gracia. Más bien, son el resultado natural de creer correctamente. Te lo voy a volver a repetir. Las buenas acciones que sean congruentes con esa nueva manera de pensar bajo la gracia no son un requisito para que puedas estar bajo la gracia. Son más bien un fruto, una consecuencia de creer correctamente. ¿Sale? Entonces, cuando tú y yo meditamos en Dios y nos concentramos en Jesús y miramos la obra de la cruz, ahí se recibe una fuerza especial, una fuerza espiritual para poder vivir en victoria, bajo su gracia. ¿Sale? Vamos a hacer una analogía como un árbol frutal. Un árbol frutal
no hace esfuerzos para dar frutos. Un árbol de manzanas no hace un esfuerzo para dar frutos. Simplemente con el sol y el agua, ese árbol da la manzana, ese árbol da el fruto. Bueno, así tú y yo. Si tú y yo estamos bajo la gracia, con solo recibir a Jesús, que es nuestra agua y es nuestro sol, vienen los frutos. Viene ese fruto digno de arrepentimiento, que no es otra cosa más que un fruto digno de una nueva manera de pensar. ¿Sale? Entonces, hoy quiero hablarte de 3 frutos. 3 frutos que son dignos de esta nueva manera de pensar bajo la gracia. Amar a Dios, honrar a Dios y servir a Dios. ¿Sale? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: amar a Dios, honrarlo y servirlo. 3 frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a entrar rápido al primero. El primer fruto, amar a Dios. Dice la palabra, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Para nosotros poder amar a Dios, déjame decirlo así, correctamente, eso viene después o viene como una consecuencia de sabernos amados por Dios. Mucha gente dice amar a Dios, cree que ama a Dios, especialmente en el evangelio mezclado. Entre más legalista sea la iglesia, más la gente sufre esto. Creen que están amando a Dios, pero sufren demasiado en todas sus circunstancias de su vida, aún en su propio amor y servicio a Dios, porque no se saben amados por Dios. Pareciera que se enseña que sí, Dios te ama, está bien, olvídate de eso, tú tienes que amar a Dios. No, tu única forma de amar a Dios correctamente es que te sepas amado por Dios, que sea una consecuencia de que tú recibes el amor de Dios, ¿sale? Amar a Dios no es una fórmula o un requisito para acercarte a Dios. O sea, amarlo no es para acercarte a Dios. Eso sería una obra, ¿ok? Amar a Dios debe ser un fruto de que te sabes y te sientes amado, ¿vale? Ahora, ¿de dónde nace ese amor? ¿O de dónde debiera nacer ese amor? Bueno, ese amor, claro, tú dirás de la cruz, sí, pero más profundo. ¿Qué significa eso? Ese amor debe nacer del perdón de tus pecados. Cuando la gente entiende lo perdonados que fueron, cuando sabemos que de verdad, cuando entendemos claramente y conscientemente y podemos magnificar que ese sacrificio, esos golpes, esa corona de espinas, esos látigos, esos clavos en las manos nos tocaban a nosotros por nuestro pecado antes de llegar a Cristo, y nos damos cuenta que Jesús, por amor a nosotros, se puso en la cruz en lugar de nosotros, tomó nuestro lugar, tomó el pecado, recibió el castigo y aparte nos dio su justicia. Cuando tú magnificas eso, entiendes eso, te detienes a pensar un poco en eso, el amor nace solo desde el interior de tu corazón. Lucas capítulo 7, verso 47, Jesús le está enseñando a un fariseo acerca de esto y le dice: por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Ojo acá, esta mujer estaba lavando sus pies con lágrimas, ¿se acuerda? Y derramando un perfume carísimo en sus pies, ¿ok? Entonces le dice, si ella ha amado mucho, si está haciendo acciones de amor, o muchas acciones de amor, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Este es el punto de partida. Y aquí es donde cada uno de nosotros hace un análisis en su corazón. ¿Cuánto amo a Dios yo como consecuencia de saber todo lo que Él hizo por mí? De que Él me ama y que perdono mis pecados. Me perdono muchos o pocos. Ya era yo medio bueno
o no, porque al final, si usted entiende que Jesús no vino a cambiar a los malos en buenos, sino a los muertos en vivos, no tiene forma de decir, bueno, es que yo nunca he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no he lastimado a nadie. No. Tiene que ver con si entiendes que estabas muerto en tus delitos y tus pecados y que tu lugar era la gran tribulación, hablando de lo que hemos hablado las semanas pasadas. Si viniera en el tiempo de tu vida, te tocaría la gran tribulación, te debería tocar el holocausto espiritual que va a haber en ese tiempo, y te debería tocar la marca de la bestia y la decapitación si quieres ser salvo. ¿Me explico? Te debería tocar eso, y por lo tanto el lago de fuego. Pero no, su amor te rescató. ¿Sale? Mira esta versión como lo dice. La Biblia se llama La Palabra. Es una Biblia española que dice: por eso te digo que si demuestra tanto amor, porque la mujer estaba demostrando tanto amor, es porque le han sido perdonados sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor manifiesta. Y es aquí donde viene el punto central. Acuérdense que el Señor es bien claro, es bien práctico. No se requieren realmente a veces estudios teológicos y escatológicos y apologéticos y hermenéuticos para entender cosas como estas. Dice la palabra que esa mujer que estaba regando los pies del Señor, enjuagando los pies del Señor con sus lágrimas y sus cabellos, y derramó un perfume carísimo en un frasco de alabastro, ¿verdad? Y bueno, que valía el salario mínimo de todo un año, calcúlelo por favor, más de 30,000 pesos. Dice Jesús que ella estaba demostrando su amor. Y al que poco se le perdona, poco manifiesta. Entonces, aquí no se trata de si sientes amor por Dios. Estamos hablando de cuánto amor por Dios eres capaz de demostrar. Y la demostración no es para la gente, no es para alguien en especial, pero sí es algo que se tiene que ver. La demostración es de adentro hacia afuera. Es decir, no te está hablando de que ames a Dios en tu corazón, en tu tiempo de oración. Eso está bien. No, es cuántas demostraciones de amor hacia el exterior, como esta mujer, no importando quién esté, tú puedes hacer, porque te sabes amado y por consecuencia estás amando a Dios. ¿Me sigue? Dios escogió, y te voy a aclarar este punto ya para terminar esta primera parte. Dios escogió una forma sublime, muy sublime, como siempre, de amarlo a Él. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No se la complique. La mejor forma de manifestar el amor a Dios es amar al prójimo. Y la mejor manera de amar al prójimo es anunciándole el evangelio de la gracia. Porque ahí estás queriendo que Él tenga todo lo mejor que tú tienes de tu vida. Y lo mejor de tu vida no es tu carrera, tu profesión, tu trabajo, ni siquiera tu familia, tus hijos. Lo mejor de tu vida es tu salvación. Esa salvación que empieza desde que le dices que sí al Señor y termina hasta que el Señor te llama a su presencia. Amén. Entonces, no nos la compliquemos. Amar a Dios implica amar al prójimo. Y amar al prójimo implica anunciarle el evangelio de la gracia. ¿Vale? Eso sería una manera. Hay muchas más manifestaciones, las vamos a ir viendo poco a poco con los demás puntos, pero esta es muy especial. Así que seguimos en el entendido de que lo que quiere el Señor que su iglesia haga es manifestar el evangelio de la cruz a la mayor cantidad de gente posible. Amén. En eso se manifiesta
el amor, que participes. A veces dices, es que yo no sé predicar, a mí me da pena hablar, yo no sé esas cosas. No, está bien, pero participa. Se necesita mucha gente para llevar el evangelio a la gente. Gente que los atienda, gente que les llame, gente que les cargue las bolsas, gente que los invite, gente que los traiga a la iglesia, gente que los lleve a su casa. ¿Sí me explico? Involúcrate, involucrémonos cada día más en el evangelio, en llevarle al prójimo el evangelio de la gracia, y estaremos manifestando nuestro amor a Dios como un fruto digno de que Él nos rescató y de que entendemos todo lo que pasó en la cruz y que por eso recibimos su gracia y su favor inmerecido. ¿Pueden un buen amén a eso? Muy bien. El segundo fruto es honrar a Dios. Dice la palabra en Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo respeta a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está la honra que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Mire, en el Antiguo Testamento, honrar a Dios era un requisito indispensable para relacionarse con Dios. Bajo la gracia, después de la cruz, la honra a Dios debe ser un fruto, una consecuencia de que has aceptado su amor y de que entiendes lo que pasó en la cruz. Que entiendes que Él tomó tu pecado, que Él te liberó del castigo y que Él te llenó de su justicia. Así debería ser, ¿verdad? La honra a Dios. Ahora, ¿cómo podemos honrar a Dios? Vamos a la Biblia. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, cuando dice culto racional es porque nosotros tenemos un culto a Dios, un culto a nuestro Señor Jesucristo, que razonamos, que entendemos, que recibimos revelación y entra al corazón y a la mente y nos arde, ¿sale? Es racional, no es solamente emocional o espiritual nada más, también es racional. Pero aquí dice que le tenemos que dar al Señor sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? Se lo voy a definir muy fácil. Es que usted sacrifique lo que usted cree que le pertenece y se lo ofrezca a Dios. ¿Qué es lo que la gente cree que le pertenece? Cree que le pertenece su tiempo, cree que le pertenece sus intereses propios, cree que le pertenece su esfuerzo, su descanso y su dinero y muchas más cosas. Todo eso. Lo que nosotros lo tenemos, tiempo, esfuerzo, descanso, interés, dinero, pensamientos, decisiones, en pocas palabras, una vida, ¿verdad? Esa vida no es nuestra. Todo eso no es nuestro. Dice la palabra que todo es en Él, es por Él y para Él. Lo que tú tienes, si tú tienes tiempo, es de Jesús. Si tú tienes esfuerzo o descanso o tus intereses, son del Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no para los hombres. ¿Me sigue? Entonces, sacrificio vivo es sacrificar en tu tiempo, en tus tiempos, en tu cuerpo, en tu mover, en tu ida y en tu venida, en tu inercia diaria de vida, sacrificar tiempos para el Señor, ¿verdad? Estamos hablando de honrarlo a Él. Sacrificar tiempos para el Señor, sacrificar intereses para el Señor, que te interese. Ya sé que te interesan muchas cosas más, pero que te interese las cosas del Señor. Sacrificar tu descanso, sacrificar tu tiempo, ¿verdad? Tu esfuerzo y también tu dinero, tus riquezas, ¿vale? Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Estos son frutos dignos de una nueva manera de pensar bajo la gracia, de un arrepentimiento genuino. ¿Ok? El diezmo es una primicia económica de toda la economía que recibo. Apartas el 10%. Primero, el primer 10% de todo este 100 que le pertenece a Él también, tu dinero, tus riquezas, son de Él.
te las deja administrar como te deja administrar tu tiempo, como te deja administrar tu vida, como te deja administrar tu descanso. Tú eres el administrador, tú eres el siervo del Señor en todo eso, tú lo administras, pero es de Él. Entonces el diezmo es una primicia económica para Él. Pero también cuando vienes acá a la iglesia los domingos, tu primer tiempo de la semana, porque la semana comienza hoy domingo, tu primer tiempo es para Dios. Estás sembrando la primicia del fruto de tiempo que todavía tienes. Tu descanso. Hay gente que dice, ay, es que el domingo es mi único día de descanso. Sacrifícaselo al Señor con amor, con entendimiento de que es un fruto, de que sale de manera natural porque entiendes todo lo que la cruz te ha dado. Y te dará a ti y a tus generaciones. A ti y a tus generaciones. Cada paso que tú des a favor del Señor serán pasos a favor de tus 3 y 4 generaciones. Aún el diezmo, dice la palabra, si tú diezmas en este tiempo, tus bisnietos están diezmando espiritualmente. Aún todavía a lo mejor ni siquiera tienes hijos, ni siquiera tienes nietos, mucho menos bisnietos. Pero la palabra dice que si diezmas tú, diezman tus bisnietos hasta la 4ª generación. Así le pasó a Abraham con Leví, ¿ok? Pero también diezma tu tiempo. Tu primicia de tiempo es para el Señor. Por eso venimos los domingos a la mañana. Tu primicia de esfuerzo, mi primer esfuerzo importante es para el Señor. Mi descanso, pues sí, estaba chido quedarnos descansando, salir a pasear. Vamos a darle la primicia al Señor. El descanso para el Señor. ¿Sale? Y el esfuerzo, ¿verdad? ¿Vale? La gente no entiende, déjeme decirlo así, hablando de primicia económica. La gente a veces no entiende que cuando gasta su dinero, está honrando a la persona a la que le paga ese dinero. No sé si te habías dado cuenta. Por ejemplo, si tú le compras a un marchante que está ahí en el mercado su fruta o sus legumbres o lo que tú quieras, tú estás honrando a él, de él estás honrando su esfuerzo, estás honrando su disposición, estás honrando el equilibrio entre calidad y precio del producto que vende. Lo estás honrando. Si tú le compras, de igual manera, si tú le compras en los grandes almacenes, si tú vas a Liverpool o al Palacio de Hierro o al Oxxo, a Sam's, a Costco, tú estás honrando la visión de esos dueños que decidieron poner una tienda con esa visión, con esos productos, con ese clima, con esa luz. Y obviamente igual la congruencia de la calidad, precio y calidad del producto que estás comprando. Eso significa honra. A veces a la gente le cuesta trabajo honrar las cosas de Dios, honrar el servicio al Señor. Asumen a lo mejor que el evangelio debe ser gratis. No. El evangelio no es gratis, ¿sabe? El evangelio es lo más caro porque le costó a Jesús todo su dolor y toda su sangre, y dejar de ver a su Padre por un tiempo, de poderse relacionar con Él, fue dolorosísimo y es carísima la sangre. No habría manera de que toda la humanidad junta con todas las riquezas de la humanidad pudiera pagar ni siquiera una parte pequeña de lo que cuesta, de lo que costó que hoy podamos predicar el evangelio de la cruz. ¿Sale? Lo que sucede es que le toca a cada quien sembrar en el evangelio de la cruz, en las cosas del Señor, para honrar a Dios. ¿Sale? Y en ese sentido, esa honra, igual que el amor, tiene que nacer de que entiendes qué pasó en la cruz, de que te sientes amado por el Señor, de que te sabes amado, de que te sabes justificado, de que tú ya no eres un pecador, de que tú ya te quitaste la carga pesada de creer que vas a perder la salvación, o de que tienes que estarte arrepintiendo cada día de tu pecado. Saber que cuando fallas eso no te descalifica, sino donde abunda el error y el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso mismo no te da ganas de pecar, al contrario, que te quitaron las ropas viles del pecado, ¿te acuerdas? En un solo día te quitaron las ropas viles del pecado y te pusieron ropas de gala. ¿Me estás siguiendo? Entonces,
esa honra de tiempo, esfuerzo, descanso, interés y dinero, por mencionar 5, es una manera de honrar a Dios. Amén y gloria al Señor, porque sé que hay muchos de ustedes que así lo hacen. Muchos de ustedes así lo hacen. Todos ustedes así lo hacen. Solo fíltrese en este tiempo que el Señor puso en mi corazón. Hablarle a la iglesia, a esa iglesia que la semana pasada, por poner un ejemplo, le dio paz en su corazón para saber que Él viene por ella antes. Oiga, ¿cuánto vale eso? Para que tú le des día con día, domingo a domingo, semana a semana, jueves a jueves, tu tiempo, tu esfuerzo, tu sacrificio vivo. Estamos hablando de sacrificio vivo. ¿Me estás siguiendo? Amén. Y por último, tercera manera o tercer fruto digno de arrepentimiento, digno de una nueva manera de pensar, servir a Dios. Hebreos 6, versos 10 y 12, del 10 al 12, lo dice claramente. Dice así: pues Dios no es injusto, punto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Qué interesante está. Esto es para predicarse en una sola predicación este pasaje. 12. Entonces, no se volverán torpes, ya conmigo torpes, ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Este es el pasaje que la Reina Valera describe como: con fe y paciencia heredarán las promesas, ¿verdad? El que con fe y paciencia hereda las promesas. Pero antes de eso dice que no os hagáis perezosos. Esta versión la traduce como: no seas torpe ni indiferente. ¿Vale? Qué interesante está esto. En el contexto, heredar las promesas de Dios implica tener amor por Él sirviéndolo. Cuando tú sirves a Dios, lo honras. Aquí se juntan los tres frutos. Si yo tengo amor por Dios, voy a servir a Dios. Y en medio de ese servicio a Dios, el servicio a Dios que implica tiempo, esfuerzo, no descanso, interés y dinero, porque servir a Dios también implica dinero. Y los que están acá más viejos no me dejarán mentir que cuando íbamos a los encuentros, nosotros pagábamos nuestro encuentro para servir a Dios, para servir a los nuevos creyentes, a la gente, ¿te acuerdas? O sea, servir a Dios incluye los 5 frutos de la honra y del amor. ¿Sale? Entonces, demostrarle nuestro amor a Dios sirviendo a la gente. Servir a Dios implica servir a la gente. Amar a Dios implica amar a la gente. Amar a Dios implica servir a la gente. Cuando tú sirves a la gente, esa es una demostración del amor que tú le tienes al Señor. ¿Sale? No se puede, dicho a contrario sensu, no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. No se puede servir a Dios sin servir al prójimo. Está totalmente ligado. Dios escogió que la manifestación de tu servicio y de tu amor a Él sea a través de servir a la gente. Como dice aquí, y cómo han demostrado su amor por Él, o sea, su amor por Dios, sirviendo a otros creyentes. Cuando tú sirves en tu iglesia local, tú estás demostrando amor por Dios si lo haces de la manera sana. Aquí hay que hablar de esa parte, la manera sana de servir.
Ya no es para ganar un lugar dentro de la congregación, y menos un lugar cercano al Señor, o menos porque si yo sirvo voy a ser mejor que otros delante de Dios. No, no, no. La manera sana es reconocer y entender todo lo que te dio la cruz, y eso te hace sentir muy amado, muy honrado y muy servido, para que quede claro. Y eso te hace amar a Dios, honrar a Dios y servir a Dios, amando a la gente, honrando a la gente y sirviendo a la gente. Alcanzas a ver cómo es el tema. Él lo hace primero, te cae a ti, tú lo haces como consecuencia para Él, pero a través de la gente. Si tú eres de los que solo ama a Dios, honra a Dios y sirve a Dios en sus oraciones, en su cuarto con la puerta cerrada, creo que estarías fallando. El Señor no te mandó a amarlo, a honrarlo y a servirlo detrás de la puerta. Te mandó a orar, platica con Él. Pero esto es demostración de amor. Tiene que ser demostrado. Y aquí me acordaba pensaba bien algo. Tenemos claro que el recinto donde nos congregamos no es la iglesia. La iglesia son ustedes que están ahí sentados, son ustedes que están viendo esta transmisión, y somos nosotros. Juntos hacemos la iglesia, ¿ok? Ya no habita Dios en templos hechos de manos de hombre. Donde nos estamos reuniendo no es templo. No importa si tu iglesia tiene una construcción tipo templo, no, o es una réplica del templo de Salomón, no importa. Ahí no habita Dios. Cuando tú llegas y prendes la luz, ahí no está Dios en las paredes, sentado, esperando ahí como fluyendo debajo de las bancas o de las sillas. No, 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 no. Ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Jesús habita dentro de ti, en tu corazón. ¿Me estás siguiendo? ¿Ok? Entonces, la casa de Dios no es la iglesia. No es el recinto. Ese era, la casa y el templo es un sinónimo. Ese era antes, ya no. Ahora cada uno de ustedes, cada uno de nosotros somos la casa de Dios y el templo de Dios. ¿Me estás siguiendo? Ok. Pero cuando nos congregamos y en el recinto a donde venimos o a donde nos congregamos, sea en Jalapa o en Veracruz o donde sea gente de otra iglesia donde se esté congregando, esa tiene más cara de oficina de Dios, porque ya no es la casa de Dios, pero sí es la oficina de Dios. Entonces cada domingo nos juntamos en la oficina del Señor para planear el trabajo de toda la semana para el Señor. Eso suena más lógico, porque por amor al Señor, para honrar al Señor, voy a servir al Señor. Entonces vengo a la oficina del Señor con mis compañeros de milicia, de jornada, de labor, con mis hermanos que son los primeros a los que yo les demuestro el amor y el servicio y la honra a Dios, sirviendo a los que estamos aquí en cada iglesia local. Pero se entiende mucho mejor cuando razonas que más que la casa de Dios, que ya no es la oficina de Dios. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, porque necesitas mirar esto como una especie de empresa, de negocio, pero es un negocio de almas. Al Señor le interesa que las almas que no le conocen vengan y le conozcan. Y las almas que ya le conocen descansen como tú y yo de la pesada losa de la ley. ¿Sale? Terminaría con esto el tercer fruto de servir a Dios. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, decía Pablo. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Mire, Dios no necesita, déjame decirlo así de tajante, ni tu amor, ni tu esfuerzo, ni tu dinero, ni tu honra, ni tu servicio. No, Dios no lo necesita. Dios no te lo exige. ¿Ok? Él habla de un favor inmerecido solo con tu fe. Pero te digo algo, en el corazón de Dios
dado esto que estamos hoy enseñando, sí lo espera. Sí lo espera. Espera que ese árbol que eres tú dé frutos de vida. Seas una fuente de agua que salte para vida eterna y salpique y le dé de beber a mucha gente alrededor. Sí, Él espera eso. Que tú y yo entendamos y entonces, dado que tenemos una nueva manera de pensar, una metanoia en nuestra mente y lo tenemos cada domingo, no solamente al inicio, sino cada domingo, esa nueva manera de pensar produzca frutos dignos de esa nueva manera de pensar, de esa manera de pensar. Por eso, cuando los de Emaús ven al Señor y lo reconocen, dicen, ¿no nos ardía el corazón cuando nos platicaba las cosas y nos abría las Escrituras? Bueno, algo así tiene que pasar. Y digo tiene como una consecuencia natural. Es como decir, yo estoy regando, yo puse una semilla de un árbol de naranjas, lo regué, lo dejé al sol, tiene buen sol, tiene buen viento, tiene que dar frutos. A su tiempo, tiene que dar frutos. Bueno, así tú y yo. Así tú y yo. El Señor ha sembrado la semilla de la gracia ya más por más de 5 años. Esto son 3 frutos dignos de arrepentimiento, de esa nueva manera de pensar. Como te dije al inicio, no son, y te lo repito al final, estos frutos no son un requisito para estar bajo la gracia o porque estás bajo la gracia. No son un requisito. Puedes no hacer nada de esto. Son más bien un fruto, un resultado natural de creer correctamente, de que has recibido y entendido el amor del Señor, la justicia del Señor, la gracia del Señor, el favor del Señor, y por tanto puedes amarlo, honrarlo y servirlo de manera viva, con demostraciones vivas. ¿Qué implican un sacrificio? Por supuesto. ¿Sale? Muy bien, cierra sus ojos ahí donde está, le damos al Señor la gloria y la honra. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, en este tiempo, porque no somos torpes espirituales, porque tú nos has hablado al corazón y nos has despertado para no vivir en esa vorágine del mundo, ¿verdad? Que está haciendo las cosas terribles y la gente pasa por el Evangelio sin darse cuenta de lo maravilloso que es detenerse un momento a mirar tu amor, a mirar cómo tú nos has honrado a nosotros sin merecerlo, cómo tú nos has amado sin merecerlo y nos has servido. Señor, si Jesús no vino para ser servido, sino para servir, que esta tu iglesia también reciba hoy esta palabra y vayamos a servir. No esperemos solamente que seamos servidos, sino salgamos a servir, Señor, predicando el Evangelio. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Ay de nosotros si no anunciáramos el Evangelio, si no compartiéramos con la gente el Evangelio de tu gracia, Señor. Si no nos juntáramos a servir, Padre del cielo, en este tiempo, Señor, a la gente. Porque ese servicio a la gente es una manera de demostrar nuestro amor a ti, nuestra honra a ti y nuestro servicio a ti. Señor, que se multiplique en cada corazón de los que están aquí, los que están escuchando, ese amor, esa honra y ese servicio a ti como un fruto, como una consecuencia natural de entender el Evangelio de tu gracia, el Evangelio de tu cruz, sabiendo que es poder de Dios. Padre, a ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia, ya está. Ya está usted servido, ya está usted honrado, ya está usted amado. Qué lindo es saber, ¿verdad?, que los que hemos hecho esto por tantos años, hemos estado amando al Señor, hemos estado honrando al Señor y sirviendo al Señor. Y Él no se olvida, dice la palabra, ¿verdad?, que no es en vano, Él no es injusto, Él no es en vano para olvidar todo el trabajo de amor que hemos hecho. Así que sigue esperando milagros. Milagros vienen a esta casa, están viniendo, ya están llegando y hay gente que ya ha confesado y manifestado sus milagros. Así sea también, Señor, de aquí en adelante. Así que, chicos, Dios me los bendiga. Ahora entiende que está en la oficina del Señor. No está en la casa del Señor, está en la oficina, en el negocio del Señor. Reunámonos cada domingo, hablemos de las estrategias de cómo vamos a salir a
a estar en los negocios del Señor, cada uno de nosotros en nuestras propias actividades familiares, de trabajo, etc. Y los jueves, reunámonos. No deje pasar los jueves. Es igual que el domingo, es para honrar a Dios, es para servir a Dios, es para amar a Dios. Porque en la medida que tú aprendes más y recibes más y entiendes mejor, puedes compartir con otros de mejor manera. ¿Vale? Familia, Dios me los bendiga. Fue un privilegio estar acá como siempre y nos vemos, si Dios permite, el jueves. Ojalá que más personas se incluyan este próximo jueves y Dios permita que el domingo nos volvamos a juntar con una nueva palabra de su gracia. Así que todos a fluir en el favor de Dios, dando frutos naturales de que hemos cambiado nuestra manera de pensar con respecto a la ley y ahora vivimos bajo la gracia. ¿Sale? Dios me lo bendiga a todos los que sirven, como siempre, haciendo posible la transmisión y los servicios presenciales. Dios me los bendiga grandemente. Usted está sirviendo a Dios y espere recompensas de parte de Dios. ¿Vale? Dios me los bendiga a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.